pero como nos falta esto, ok, hoy vamos a ver ya como les decía, la última parte de este tema de manómetros, que simplemente, si no me equivoco, nos falta ver el manómetro de tubo en U invertido, que es el que ustedes pueden observar en su pantalla. Bien, entonces fíjense que en la parte de arriba, donde forma la U, generalmente esta parte de arriba se llena con un fluido, que al fluido también le podemos decir al aire, ¿verdad? Entonces, generalmente en la parte de arribita se lo llena con aire. ¿Por qué? Porque este tiene menos densidad al otro fluido que está, por ejemplo, acá, en la parte del punto A y el punto B. En este esquema nos está diciendo que este fluido de acá, de la izquierda, y el de la derecha tienen la misma densidad, por lo tanto es el mismo fluido. Pero la parte de arriba es aire, ¿ok? Entonces, como el fluido en la parte de arriba está en reposo, si nosotros calculamos las presiones en este nivel XX, entonces estas van a ser las mismas. Igual que creo que, si no me equivoco, también ya vimos un ejemplo, calculamos presiones en los mismos puntos y calculamos esa diferencia de presión entre un punto A y un punto B, ¿verdad? Ok, fíjense, por ejemplo, para el ramal de la parte izquierda, que es donde tenemos el punto en A, vamos a calcular la presión, dijimos, en XX, ¿verdad? Entonces, la presión en este punto, ¿a qué va a ser igual? A ver, repasemos. La presión, dijimos que empezamos, si empezamos desde la izquierda, entonces todo desde el inicio, ¿verdad? La presión en el punto A, en este caso, como es un tubo invertido, le vamos a restar porque estamos subiendo, entonces, menos la densidad de este fluido por la gravedad, que eso ya lo sabemos es constante, por la altura de ese fluido. Y fíjense que la altura para este caso es A. Menos este aire tiene una densidad. Entonces, generalmente es manométrica, ¿verdad? Entonces, la densidad manométrica de ese fluido, que es el aire, por su respectiva gravedad y por la altura hasta el punto en X en el que estamos midiendo la presión. Entonces, por H. Ok, ahora, ¿qué pasa en la parte derecha? Fíjense, iniciamos desde acá. La presión en este punto va a ser igual a ¿qué? A la presión en B. Dijimos que como estamos subiendo, entonces menos la densidad por la gravedad por ¿cuánto es la distancia hasta este punto? Va a ser B más H. Entonces, si ustedes se fijan, es de la misma manera que calculamos el parámetro que no estaba invertido, el normal, solamente que como esto de acá en nuestros cálculos van hacia arriba, entonces ya nosotros lo tomamos como negativo, por eso es menos la densidad por la gravedad por. Sin embargo, en el otro, si se acuerdan, era la presión en un punto más la densidad por la gravedad, etc. Entonces, ahí está la diferencia del tubo invertido. Entonces, reemplazando y despejando, podemos calcular esa diferencia de presión, donde vamos a tener que esa diferencia de presión va a ser igual a ¿qué? A la densidad por la gravedad menos las distancias que correspondan a la hora que ustedes estén despejando la fórmula, más, obviamente, no se olviden que este fluido, este aire, tiene una densidad, entonces no la podemos ignorar cuando nos den ese valor.
pero hay veces que simplemente nos dicen el ejercicio. Desprecie la densidad manométrica o la densidad del aire. Entonces acá ustedes ya no lo van a tomar en cuenta en sus cálculos, ¿ok? Depende de lo que ustedes le digan en el enunciado y qué es lo que tienen que calcular. Ya pues, Iván, apaga tu audio, viejo. A ver, silencien sus... Ya escuchamos todo lo que estaba haciendo. Ok, a ver, ¿qué es lo que pasa si A y B están en el mismo nivel? A ver, volvamos al esquema. ¿Qué pasaría si este punto B, esta presión en B o este punto de acá, estuviera al mismo nivel que A? ¿Qué es lo que pasaría? Tomaríamos en cuenta que simplemente una misma distancia, ¿verdad? Porque estaríamos en el mismo nivel hacia, por ejemplo, donde estamos midiendo o estamos calculando esa diferencia de presión. Entonces, si este ramal de la derecha estuviera a la misma altura que el punto A, entonces simplemente tendríamos una misma H, ¿verdad? Porque el fluido también llegaría hasta acá, en ambos lados. Entonces, por eso ya no tenemos acá B menos A, H menos B, de las pequeñas distancias que son las que hacen la presión hasta el punto donde nosotros estamos calculando. Entonces, fíjense que simplemente tenemos gravedad por altura por la densidad del fluido que está en el punto A y B, y también tenemos la densidad manométrica, que es la del aire. Entonces, simplemente tenemos una misma altura. Si están en las mismas posiciones el punto A y el punto B. Ahora, y si la parte superior es llenada con aire, entonces la densidad manométrica era lo que yo les estaba diciendo. Hay casos en que esta densidad manométrica es despreciable y acá no los está diciendo. ¿Qué pasa si es llenada con aire? Esa densidad es despreciable. Y acuérdense, vuelvo a recalcar lo que les estaba diciendo, hay casos en los que cuando nos dice, tome en cuenta que la densidad manométrica o la densidad del aire es despreciable. Ustedes se van a topar con eso en algunos ejercicios que tienen en su libro o en sus apuntes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué generalmente se desprecia? Porque esa densidad es bien pequeñita comparada con la densidad de un fluido, por ejemplo el agua, por ejemplo el mercurio, etc. Entonces es pequeñita. Por lo general se desprecia, pero como yo les decía, cuando ustedes les den el valor numérico de esa densidad del aire, ustedes lo van a tomar en cuenta en los cálculos. Pero acá está diciendo que la podemos despreciar. Entonces, como no la vamos a tener, ¿qué es lo que nos va a quedar? Lo que ya sabemos, que la diferencia de presión es igual a ¿qué? A la densidad por la gravedad por la altura, ¿ok? No estamos tomando en cuenta la densidad manométrica, ¿por qué? Porque nos está diciendo que la despreciemos. Bien, entonces, de esa manera podríamos calcular si tenemos ambos casos. Si tenemos el punto A y el punto B al mismo nivel, y si nos dice que la densidad manométrica o la densidad del aire, que es la que, a ver, me voy a volver para volverles a mostrar el esquema, que dijimos que es la que se encuentra acá arribita, ¿ok? Y esta es la del fluido X. Bien, continuamos. A ver, ya vimos que los manómetros son bastante útiles. Sí, ya vimos que podemos medir esas diferencias de presiones, pero también tienen sus limitaciones. Es decir, tiene cosas buenas y también hay un límite por el cual nosotros no podemos sobrepasar, como por ejemplo, no podemos medir grandes diferencias de presiones. Entonces, para eso, ¿qué necesitaríamos nosotros? Necesitaríamos tener manómetros en serie. Ahora, lo que hemos visto, si ustedes se ponen a practicar sus ejercicios, esas diferencias de presiones son bastante pequeñitas. Entonces, por eso la desventaja es que con estos manómetros no podríamos medir grandes diferencias de presiones. Ahora, el líquido del manómetro es mercurio.
expliqué un poquito en la anterior clase, a la hora de que estábamos viendo el barómetro, si no me equivoco, que hoy en día ya no es muy utilizado o ya no se quiere utilizar estos tipos de medidores que tengan mercurio. ¿Por qué? Porque son dañinos para el medio ambiente, entonces para nuestra atmósfera. Entonces ya ha avanzado todo, la tecnología, etcétera. Entonces ya existen medidores de presiones más modernos como los digitales, por ejemplo. Bien, ¿qué más? No necesita calibración y utiliza principios básicos. Entonces hemos visto que estos manómetros utilizan ¿qué? Las presiones en los mismos puntos que habíamos dicho. A ver, vamos repasando para su examen. ¿Cuáles son los principios básicos que hemos visto hasta ahora? Hemos visto, por ejemplo, la paradoja de la hidrostática. ¿Qué más? Hemos visto la ley de Pascal. Entonces, estos manómetros, si ustedes han visto a la hora de que calculamos la presión en un punto y en otro punto, utilizan todos esos principios que ya hemos venido viendo, ¿ok? Que son los básicos. Ahora, los líquidos que no forman meniscos no son adecuados. Por los fluidos forman meniscos. ¿Qué son los meniscos? A ver, no sé si se acuerdan. Han escuchado hablar de que generalmente la superficie de un líquido no es horizontal como nosotros la apreciamos, sino es de una manera curva. Puede ser cóncava y puede ser convexa. Entonces, esos son los meniscos que forman los fluidos. No es como a simple vista nosotros vemos que ya nos servimos agua o ponemos agua en un tubito, entonces es horizontal. No. De acuerdo al líquido, ya sea agua, mercurio, algún otro tipo de fluido, esa superficie o va a ser cóncava o va a ser convexa. Entonces, depende del fluido, pero no es horizontal. Entonces, que no tenga esta tal, no sería adecuado para introducir en estos manómetros. Por último, la tensión superficial puede ser una fuente de error debido a la elevación capilar. Ustedes ya han visto al inicio de esta materia conceptos como tensión superficial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evitar a la hora de que nosotros estemos utilizando estos manómetros? Les mostraba yo un ejemplo, no sé si se acuerdan, donde teníamos a un lado un recipiente o un tubo de un diámetro mucho más grande y acá teníamos uno más delgadito, ¿se acuerdan? Entonces, nosotros tenemos que evitar tubos que tengan diámetros muy grandes y que estén trabajando al mismo tiempo con tubos muy delgaditos. Entonces, generalmente esos diámetros para estos tubos tienen que ser de 15 milímetros para arriba y no menores, porque si no ya serían muy pequeñitos. En el caso del tubito que habíamos visto, bien delgadito, ¿verdad? Y también, obviamente, en comparación del otro que estaba al lado derecho, que era bastante grande. Si nos poníamos a observar, había una gran diferencia de diámetros. Entonces, evitar ese tipo de cosas, no muy pequeño ni tampoco muy grande. Mantener quizás un equipo que no tenga tanta diferencia en cuanto a diámetro. Ok. Bien, entonces ahí estaba en resumen todo lo que habíamos visto, las utilidades, cuáles son las ventajas y las desventajas. Vamos a pasar, porque ya estamos bien retrasados en hidráulica, sin que tomen su respiro. Vamos a pasar al siguiente tema, que ya es el tema número 4. Este tema es cortito y van a ver que no es tampoco difícil. Por lo general, como ustedes saben, el examen es teórico, entonces no necesitan aprenderse las cosas de memoria. Eso no quiere decir que ustedes lo van a googlear y se van a aprender eso de memoria. Eso quiere decir que ustedes tienen que entender cómo funciona cada concepto, cómo funciona cada principio
Y si a ustedes el doctor les pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el principio? Explíqueme el principio de Pascal. Entonces ustedes no van a decir una definición de Google, ¿verdad? Entonces tienen que explicar lo que ustedes han entendido, lo que ustedes saben. Entonces de eso se trata, no se trata de aprenderse algo de memoria. Ustedes, bueno, no sé si les dije, no sé si fue con ustedes, pero a los de hidrología siempre les digo que ustedes busquen el método que a ustedes les funcione para estudiar. A ver, por ejemplo, si a Roberto Guzmán le funciona agarrar entonces él lee y de lo que entendió se hace un resumen. Y así él es un método estrella. Él con eso le funciona perfecto y le ha funcionado desde el primer semestre. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa? A Roberto no le va a funcionar el mismo método que el de Adriana o Adriana el de Roberto. Entonces quizás a Adriana le funciona hacerse dibujos, hacerse gráficos y describir cuál es la función de ese esquema. ¿Qué sé yo? Se hace la paradoja de la hidrostática, que fue lo que vimos en la anterior clase, de los vasos que tenían fluido, ¿verdad? Y habíamos dicho que la presión de la altura. Se hace el esquema, es su forma de ella. Si a ustedes no les funciona hacer un resumen, dejen de hacerlo. Entonces no sigan con lo mismo y con lo mismo porque no están aprendiendo. ¿Ok? Ustedes busquen el método que les funciona. Si les funciona ver videos en YouTube de un experimento que tenga que ver con algún principio que vimos, les vuelvo a repetir, como por ejemplo el de Pascal, la ley de Stevin, que ya la vimos. Si viendo el video ustedes se quedan con el concepto, entonces sigan haciéndolo, sigan practicando así, sigan viendo videos, sigan buscando más información, si eso a ustedes les ayuda. Entonces ustedes acomódense a lo que les funciona, ¿ya? Pero no sigan con un método de estudio que no les está llevando a ningún lado, ¿ok? Y si no les funciona, busquen otro método, ¿ok? No se queden con lo mismo y la verdad es que así no van a llegar a ningún lado. Entonces, ese sería mi consejo. Por ejemplo, yo soy una persona más esquemática. Yo me hago esquemas con algunas descripciones, dibujos, y con los esquemas yo ya me aprendo los conceptos o yo ya sé cómo funciona ese principio. Entonces, esto es lo que a veces no dibujando o no haciendo ejercicios, no lo entendemos. Entonces, ustedes busquen y acomódense a cómo le entienden mejor. Bien. Y tampoco, les vuelvo a repetir, no se queden con lo que uno les da en la clase. Ustedes busquen más información. Yo pienso que todas estas diapositivas y todo lo que vemos en clase simplemente es el inicio de todo lo que ustedes podrían investigar. Y ya sabemos que hoy en Internet hay demasiada información. Entonces, aprendamos y yo también me pongo en el lugar de ustedes porque yo también estuve en su silla, de que tenemos que ser personas autónomas en el aprendizaje. No decir, ay, ¿por qué esto no me lo dijo la ingeniera en la clase o no me lo tocó? Yo no lo voy a repasar. Entonces, no, ustedes tienen que ser ya personas autónomas en el aprendizaje, ¿ok? Y hoy en día estamos en la era de la tecnología, entonces no hay excusas para no, aunque sea buscar una palabra que no entiendan. Por ejemplo, si ustedes no entienden qué es meniscos, googleenlo y ya, ahí tienen la respuesta. No se queden con las dudas. Bien, ahora vamos a ver este tema donde vamos a hablar de los fluidos en equilibrio relativo. Este ya es el tema número 4 y simplemente van a ver que esto es bien fácil. Y yo he visto que este tipo de conceptos, pregunta el doctor.
el año pasado, sí, tuve la oportunidad de estar presente en los exámenes, asistiéndolo al doctor con las listas y todo eso. Entonces, y también yo quería ver cómo él tomaba exámenes virtuales. Y recuerdo, y es para que se rían un poquito, es que él preguntó, ¿cuándo un fluido se encuentra en equilibrio relativo? Entonces hubieron respuestas como cuando está estático, cuando no se mueve, nada más. Entonces, para que vean que el nerviosismo igual a veces como que, o sea, todos los derivados de estar en equilibrio, sin movimiento, estático y nada más, pero no el concepto que en realidad deberían de saber, o que en realidad ustedes ya con el tiempo pueden ir repasando y van a ver que no es difícil. A ver, veamos. El equilibrio relativo, ¿dónde lo podemos ver? A ver, un ejemplo de la vida real para que ustedes se den una idea un poco más clara de lo que vamos a hablar. A ver, si nosotros estamos yendo en el auto, en el carro, en el automóvil, etcétera, y nos hemos comprado un refresco de ahí de afuera de la U, a ver, para que recuerden, antes de subir al micro. Ok, me compro el refresco y estoy yendo en el micro con mi refresco. ¿Qué es lo que sucede cuando el conductor frena de golpe? ¿Qué es lo que sucede? A ver, alguien que me esté atendiendo y que me diga. Frena de golpe y nosotros intentamos agarrar nuestro vaso con el más equilibrio posible. ¿Para qué? Para que no se nos derrame todo nuestro refresco. Entonces, ese es el ejemplo más sencillo que les puedo dar. ¿Qué es lo que sucede cuando el conductor mantiene una velocidad constante? Es decir, no tenemos aceleraciones ni desaceleraciones. Por lo tanto, el fluido que tenemos, el refresco que tenemos en nuestro vaso, no se va a mover, ¿verdad? Va a permanecer constante y no vamos a estar en estas de que, ay, se me derramó un poco para acá, un poco para atrás. Entonces, quiero que entiendan eso. El equilibrio relativo se trata de que si nosotros tenemos un fluido que está contenido en un recipiente que se encuentre en reposo, o, fíjense que ahí está con rojo, o en movimiento, pero a una velocidad constante, entonces, si tenemos una velocidad constante, como les decía, esa velocidad no va a mover para nada mi fluido, quizás un poquito, ¿no? Pero no va a ser como cuando frenamos o aceleramos. Entonces, de eso se trata el equilibrio relativo, de que el fluido que tenemos contenido en ese recipiente va a estar en reposo a pesar de que tengamos una velocidad constante. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una velocidad constante mantenemos el ritmo o la línea y no estamos de aquí para allá, ¿verdad? Es una velocidad que no cambia. Por lo tanto, nuestro fluido, les vuelvo a repetir, va a estar prácticamente sin movimiento. ¿Por qué? Porque no va a tener movimiento tal que haga que nos rebalse el vaso para adelante o para atrás por la aceleración o al frenar. Entonces, de eso se trata el equilibrio relativo, ¿ok? Volvamos a repetir. ¿Se trata de qué? De que el fluido que esté contenido en un recipiente que está en reposo o en movimiento, pero solamente a velocidad constante. Entonces, ahí podemos decir que el fluido está en equilibrio relativo, ¿ok? A pesar de que tengamos un movimiento por fuera del recipiente, pero si este movimiento tiene una velocidad constante, el fluido no va a generar tantas ondas, va por permanecerse en equilibrio. ¿Por qué? Porque esa velocidad constante no está causando turbulencias ni afectando con otro tipo de fuerzas a este fluido. Entonces, otro es el caso si el recipiente estuviera sometido
a aceleraciones continuas. Entonces, estas aceleraciones, les vuelvo a repetir, se transmiten a este fluido y entonces las presiones ya no son iguales en todo el fluido, ¿ok? Ahora, como el fluido está en reposo relativo al recipiente, quiere decir que no tenemos movimiento relativo de las partículas, entre las partículas de ese fluido. No hay movimiento, ¿por qué? Porque está en equilibrio relativo, a pesar de que esté a una velocidad constante. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? No vamos a tener esfuerzos de corte, pero sí vamos a tener que las presiones pueden ser normales en toda la superficie del fluido. Ok, espero que les haya quedado un poquito más claro con el ejemplo que les di. De eso se trata el fluido en equilibrio relativo. Ahora veamos qué es lo que sucede, fíjense en este esquema. Vamos a ver la distribución de la presión de un líquido que esté sujeto a aceleraciones horizontales. Era de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestro vasito con nuestro refresco y el micro acelera, entonces esa fuerza para adelante que me está arrastrando el fluido hacia adelante. Entonces vamos a ver de qué trata esta aceleración. En X es una aceleración horizontal. Entonces, fíjense ahí en el esquema que nosotros tenemos un fluido en pero el recipiente está sobre, tenemos esa fuerza F, es decir, es como una fuerza de inercia. Ahora, ustedes bien saben que matemáticamente o gráficamente, cuando nosotros tenemos ángulos, ya habíamos hablado de esto, de que siempre vamos a tener una descomposición de fuerzas horizontales y verticales. En este caso, la resultante es F, ¿ok? Luego tenemos la fuerza de presión R y esto de acá simplemente es el peso de la partícula, es decir, de la masa que estamos calculando o de la cual vamos a calcular la presión. Entonces, fíjense que acá está el ángulo de inclinación. ¿Por qué? Porque el fluido lo tenemos así, ¿ok? No lo tenemos completamente horizontal. Entonces es ahí donde podemos ver que cada una de las componentes de estas fuerzas va a trabajar ya sea con seno o con coseno. Eso ustedes ya lo han visto. Como dice el doctor, ya han visto cálculo 1, 2 y 3. Bien, entonces, de acuerdo a eso, ¿qué es lo que tenemos? La fuerza va a ser igual a ¿qué? A la masa por la aceleración en X, porque habíamos dicho que estamos viendo cómo actúa la distribución de las presiones cuando nosotros tenemos esta aceleración horizontal en X, que es en el eje horizontal. Ok, entonces vamos a tener que la fuerza es igual a ¿qué? A la masa por la aceleración en X. De acuerdo a esto, de seno y coseno, nosotros podemos también obtener la tangente. La tangente de la masa por la aceleración en X, que es esta de acá, sobre la masa por la gravedad, que esto va a ser igual a ¿qué? M con M se nos va a ir y simplemente nos va a quedar la aceleración en X sobre la gravedad. Bien, entonces, ahora fíjense acá, esto ya lo hemos visto también. ¿Cómo que depende? Simplemente depende de ¿qué? De esta distancia H, esta altura H o esta carga H. Entonces, la presión va a ser igual. Ya hemos visto y ya sabemos cómo calcular. Simplemente a la densidad de este fluido por la gravedad, carga H. Bien. Voy a finalizar la reunión y vuelve a conectarse, ¿ok? Para que no se de las presiones, si se fijan, se calcula de la misma manera, ¿verdad? No necesitamos más que la carga o esa distancia H.
Pero no se olviden que si tenemos ángulos de vamos a utilizar seno, coseno o tangente con cualquiera de ellos. Ok. Vamos a ver este efecto de la aceleración, pero ya vimos la anterior que era horizontal, ¿verdad? Ahora vamos a ver el efecto de la aceleración, pero en vertical, fíjense, a sub y, en el eje Y. Entonces, esta masa de fluido va a estar en equilibrio bajo efectos de que la gravedad, ya sabemos que es constante, ¿qué más? Las fuerzas hidrostáticas, la masa. Entonces, este cuerpo o esta masa va a tener gravedad, va a tener fuerzas hidrostáticas y también tiene inercia. Entonces, por lo tanto, ay, esperen, es que me interrumpen porque siguen entrando. Ya. A esta profundidad, fíjense que en todo necesitamos saber la presión en este punto de acá, necesitamos saber cuál es esa profundidad a la cual está ese punto para calcular esa presión. Entonces, siempre deberíamos de tener este dato de carga o de H. Entonces, a esa profundidad, por debajo de la superficie, la presión es P. Acá tenemos en el esquema, la presión es P. Y vamos a tener que las fuerzas hacia arriba, esta de acá F, va a ser igual a la fuerza ejercida debido a la presión P menos el peso de toda esta figura que es un prisma. Entonces, eso es igual a ¿qué? A P por ese diferencial de área, diferencial pequeñito de todo lo que es el fluido, simplemente esta parte es ese diferencial de A. La densidad por la gravedad por la altura por el mismo diferencial. Ahora, la fuerza a la masa del prisma por la aceleración. Entonces, acá ya vamos a tomar en cuenta esta aceleración en el eje Y. Ya habíamos visto en X, ahora vamos a tomar en cuenta la aceleración en Y. Entonces, eso aquí es igual. La fuerza F va a ser igual a la masa del prisma, que es igual a ¿qué? A la presión por ese diferencial de A, menos la densidad por la gravedad por la altura por el diferencial de A, reemplazando finalmente en la fuerza que queremos encontrar. Entonces, esa fuerza F era igual a ¿qué? A la densidad por la altura por el diferencial, lo mismo que acá, ¿verdad? Simplemente le estamos multiplicando esa aceleración en el eje Y. Nada más, lo demás es lo mismo, a pesar de que en este caso ya no estamos tomando en sí directamente M por G, sino un pequeño diferencial de este fluido. Bien, entonces para calcular esa presión simplemente despejamos de acá y vamos a tener que la densidad por la gravedad y por la altura por 1 más la aceleración en el eje Y sobre la gravedad. Y de ese modo podemos calcular la presión en ese punto. Bien, ahora vamos a ver un poquito que, si no me equivoco, esto de acá se utiliza también. Hay una ecuación que se llama la ecuación de Laplace, que más adelante la van a ver cuando estén, pero así ya terminando en obras, igual con el doctor, donde acá les está dando como que un pequeño panorama de qué es lo que interviene en esa ecuación. No les voy a redundar en que este por este o el eje X por esto, no, porque ya estas son ecuaciones que están dadas. Entonces ustedes no necesitan aprenderse esto tengo que sumar con esto, sino en qué consiste. Simplemente para darles un resumen un poco más claro, ¿qué es lo que pasa acá?
simplemente vamos a ver cuál es, de manera general, cómo podemos ver, cómo podemos calcular esa presión de un fluido que esté en equilibrio relativo. Ya habíamos dicho que es un fluido en equilibrio relativo. Ahora, ¿qué es lo que pasa si tenemos tres? Fíjense, tenemos Z, tenemos Y y tenemos X. Vamos a considerar que esto de acá es un pequeño pedacito de fluido X, cualquier fluido, puede ser agua, mercurio, simplemente es una masa de fluido. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que tenemos, además de que tenemos aceleraciones en las tres direcciones, tenemos aceleración en X, tenemos en Y y tenemos Z. También. Las variaciones de presión en las mismas direcciones para fuerzas que necesitamos para calcular las presiones, porque tomamos en cuenta la presión en A, por ejemplo, perdón, en A, pero en el eje X. La aceleración en X o la presión en este punto, vamos a tomar en cuenta el diferencial que haga énfasis en esta parte de A, es decir, fíjense, sería Z. ¿Qué más? El diferencial del Z y las variaciones de presiones para este punto. Todo para el A o el eje X. Entonces, acá también interviene como regla general la segunda ley de Newton, de que la aceleración de un objeto es que, a ver, ¿ustedes se acuerdan cuál es la segunda ley de Newton? La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la suma de todas sus fuerzas. Entonces, también es inversamente proporcional a la masa del objeto. Entonces, ahí está. Por la segunda ley de Newton tenemos que la fuerza en X va a ser igual a ¿qué? A la suma, en este caso, como tenemos diferenciales, entonces multiplicación en cada uno de los ejes por la aceleración en X, porque estamos hablando todo de X. Entonces vamos a tener simplemente que esa diferencia de presión en X va a ser igual a ¿qué? A la densidad por la aceleración en X. Nada más. El esquema simplemente es para que ustedes vean qué diferencial utilizo para la aceleración en X, para la aceleración en Z y en Y. Nada más. Es un esquema general. De la misma manera, para la dirección en Y, vamos a tener lo mismo. El diferencial de la presión en Y va a ser igual a ¿qué? A la densidad por la aceleración en el eje Y. Nada más. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la dirección vertical para el eje Z? Acá, en este eje, sí tomamos en cuenta el peso del fluido o de ese elemento, de ese paralelepípedo que teníamos en el esquema. Entonces, ¿cómo nos va a quedar por la segunda ley de Newton haciendo todas las operaciones? Nos va a quedar que esa diferencia de presiones en Z va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la densidad por la gravedad, porque dijimos que estamos tomando en cuenta el peso de ese fluido, de esa masa o de ese pequeño paralelepípedo. Entonces, por eso le multiplicamos la gravedad más la aceleración en Z, que es la que corresponde al eje. Bien, entonces, acá ustedes tienen las ecuaciones que pueden utilizar para lo que es el cálculo de las aceleraciones, que ahorita vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, para una aceleración AS en cualquier dirección del plano X o el plano Z, entonces si tenemos una dirección, es decir, un pequeño ángulo con respecto al plano horizontal, las comprobantes de la aceleración son, una de ellas la vamos a utilizar para la aceleración normal y otra para una desaceleración. Lo van a entender un poquito mejor con el ejemplo que viene a continuación. Pero una de ellas simplemente es la aceleración y a ese
es una desaceleración. Valga la aclaración cuando nosotros tenemos, por ejemplo, como el esquema que vimos de la aceleración horizontal, donde teníamos el fluido y teníamos que el fluido iba así o iba para arriba. Entonces, cuando esté en movimiento, ¿qué es lo que va a pasar con ese fluido? ¿Va a rebalsar el recipiente o va a llegar hasta una cierta distancia? Entonces, nos pueden dar igual datos de desaceleración, que es como cuando lleguemos a la parte de arriba, desaceleramos bruscamente, ¿verdad? Entonces, esa es una desaceleración. Ahorita lo van a ver, simplemente es para que ya vayan acordándose de eso. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? De acá simplemente vamos a utilizar estas ecuaciones. No les quiero decir este diferencial más este, no. Simplemente vamos a utilizar las ecuaciones 4A y 4B, que son estas de acá. Vamos a utilizar tangentes a ambos trabajando y la aceleración en X, que es la horizontal, y la aceleración en S, que es la desaceleración. ¿Ok? Nada más de acá. Simplemente quiero que sepan que hay dos. Una aceleración y una desaceleración. Entonces, para ambas, nosotros podemos utilizar estas ecuaciones de tangentes. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con ángulos que lo ameritan. Ahora, fíjense este ejemplo de acá, que era lo que yo les decía, para que entendamos un poquito mejor. Fíjense, si no me equivoco, esto también lo tienen en el libro, así que lo van a volver para que les quede bien claro. Si les queda alguna duda acá, o se olvidan de algo, porque a veces ya uno con el tiempo, o hasta la siguiente clase, hasta que practica, ya medio que se olvida. Bien, tenemos este tanque rectangular de 1.2 metros de profundidad. Fíjense, acá está la profundidad. Y 2 metros de largo, acá está. Se utiliza para transportar el agua hacia arriba, hacia allá, por eso tenemos esa aceleración para arriba, de una rampa inclinada a un ángulo de 30 grados. Eso quiere decir que como tengo que trabajar con estos ángulos, voy a necesitar las ecuaciones que acabamos de ver en tangente. ¿Ok? Las dos que vimos. La 4A y 4B, si no me equivoco. Ok, entonces, calcular la inclinación de la superficie libre en relación al plano. Es decir, cuando esto de acá se acelere, ¿qué es lo que va a pasar con el fluido que está acá? Vamos a tener esa aceleración para arriba y por lo tanto este fluido va a tender a ¿qué? A subir, ¿verdad? Ya no va a estar así, va a estar por acá, en esta parte de acá, en la parte derecha. Porque como estamos yendo para arriba, entonces ese fluido no se va a quedar estático, sino que se va a tambalear y se va a ir moviendo también hasta esta otra parte de acá. Pero acá como estamos en el arranque, el esquema me muestra que el fluido tiene esa profundidad o tiene aceleremos hacia arriba, entonces todo esto se va a mover, ¿ok? Bien, ¿qué es lo que vamos a calcular? Vamos a calcular la acción paralela a la pendiente, que es esta de acá. Ya dijimos que, y ustedes lo pueden ver en el esquema, que tenemos un ángulo de 30 grados. Y empieza desde la base, que es de 4 metros por segundo. Ok, entonces acá arrancamos con esta aceleración de 4 metros por segundo. Ok, eso lo vamos a tomar en cuenta posteriormente. En el inciso B, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La desaceleración paralela a la pendiente al llegar a la parte superior es de 4.5 metros por segundo. Era lo que yo les decía. Cuando tenemos este tipo de problemas con este planteamiento de esquema, ¿qué es lo que va a pasar? Siempre vamos a tener una aceleración horizontal, en este caso, ¿y qué es lo que va a pasar? Esto de acá, al tener esta aceleración, va a avanzar hacia arriba y al llegar a un cierto punto va a frenar. Es decir,
A eso le llamamos desaceleración. Y ahí tenemos que esa desaceleración es 4.5 metros por segundo. Entonces, fíjense que ya tienen todos los datos, no solo cuando arrancamos, sino también cuando llegamos a un cierto punto, frenamos, tenemos ese valor de desaceleración. Entonces, si se espera que esta agua de acá o este fluido no rebalse durante todo este viaje que nosotros hagamos, ¿cuál va a ser la profundidad que nos va a permitir este recipiente de agua cuando este esté en reposo? Es decir, ¿cuál va a ser esta profundidad de acá? Esa la vamos a calcular. Cuando no estemos en movimiento, ¿cuál es la profundidad? ¿Ya? Entonces, si no me equivoco, tenemos que calcular 3 cosas. Bien, ese es el esquema. Ahora la solución. ¿Qué es lo que vimos? La pendiente de la superficie de agua está dada por la ecuación 4. Era lo que yo les decía. Habíamos visto 4A y 4B. Entonces, tenemos que primero, durante la aceleración, es 4 metros por segundo. ¿Ok? Tenemos ese dato de arranque. Entonces, como nosotros ya tenemos la ecuación, simplemente en esta de acá, en ambas que tenían tangente, si se acuerdan, teníamos la aceleración por el coseno de 30, por la gravedad, más, nuevamente reemplazamos esa aceleración por seno del ángulo. Entonces calculamos esa tangente y la tenemos que tener también en ángulo, obviamente, en radianes y en ángulo. Ahora, ¿qué es lo que pasa durante la retardación o desaceleración? Entonces, habíamos visto que habían 2 fórmulas, ¿no? Por eso les explicaba. Una de aceleración y otra de desaceleración o retardación. Entonces, acá estamos utilizando esas 2 ecuaciones que yo les mostré antes de pasar al ejemplo. Aquí está la otra, fíjense. Simplemente reemplazamos ¿qué? Reemplazamos esa desaceleración, porque ya no las dan como dato. Entonces calculamos la tangente, lo mismo en radianes y en ángulo. Ahora, debido a que nosotros ya tenemos este ángulo de la retardación, podemos restarle del plano, a ver, ahorita me voy acá al esquema, podemos restarle de todo el plano que nosotros tenemos, de los 180, podemos restarle ese ángulo que hemos calculado, pero cuando desaceleramos. Entonces, ya no va a ser un ángulo tan pronunciado, sino restarle esa retardación, esa tangente. Se la restamos y va a seguir siendo mayor de todas maneras al primero que hemos calculado cuando aceleramos. Entonces, ¿cuál va a ser el peor caso cuando esto esté rebalsando? O sea, en el peor caso para un rebalse va a ser durante el movimiento de la desaceleración, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros, voy a volver al esquema, porque con mis manos no me van a entender. Acá, ¿qué es lo que sucede? Dijimos que es por esta aceleración, vamos hacia arriba, ¿y qué va a pasar con este fluido? Si tenemos bastante, al acelerar hacia arriba, se puede rebalsar, ¿verdad? En esta parte de acá. ¿Por qué? Porque vamos a acelerar hacia arriba. Pero a la hora de desacelerar bruscamente, puede que parte del fluido se nos vaya a vaciar. Entonces, esa es la situación más desfavorable, que cuando apliquemos esa retardación o desaceleración, parte del fluido que tengamos acá, como estamos en este punto y frenamos de golpe, entonces el fluido, parte de él se nos puede derramar. Entonces, esa es la situación o es el peor caso o el caso más desfavorable donde vamos a tener un rebalse. Entonces, en ese movimiento de desaceleración es lo que va a pasar. Ok, pasando ahora a cuando el agua está inclinada, ¿qué dijimos? Que necesitamos calcular esa profundidad, ¿verdad? Dijimos que íbamos a calcular la profundidad de este lado. La profundidad le vamos a sumar 1/2 de la longitud por tangente. En este caso, esta profundidad no tiene que ser más de 1.2 metros. ¿Por qué? Porque ya la profundidad total que teníamos la longitud de este lado era 1.2
acá arriba del tanque era 2, y acá teníamos una profundidad X, que es la que vamos a calcular, hasta donde puede llegar el agua cuando esté inclinada, es decir, cuando no tenga, simplemente no tenga movimiento, para que lo entiendan así. Ok, entonces introducimos los valores en esta fórmula y vamos a tener que, acá yo ya les había dicho, la longitud de arriba es 2, tangente la vamos a utilizar de la desaceleración. Entonces la profundidad más 1/2 de la longitud, vamos a tener que, como la longitud es 2, 2 por 1, 2, sobre 2, que acá está en la ecuación, por ese ángulo de desaceleración que ya lo tenemos calculado del anterior, y vamos a tener esa profundidad de 0.68. Entonces sí es algo razonable a comparación de los 1.2 metros tener 0.68. Entonces está bien. En los ejercicios de aplicación, lo que ustedes tienen que fijarse es que el razonamiento coincida con sus resultados. Entonces, fíjense, si nosotros hubiéramos tenido una profundidad, aquí tenemos ya de 1.2, y si aquí nos hubiera salido 2.2, entonces no es coherente, ¿verdad? Ese tipo de cosas tienen que fijarse a la hora de que ustedes estén practicando los ejercicios. No es calcular por calcular, sino darle más énfasis a nuestro razonamiento. Es verdad, me salió un número X, pero en la vida real, ¿es aplicable eso? ¿O está bien ese cálculo para la vida real? Si yo me pongo a imaginarme el esquema y la situación real, comparar si está bien ese cálculo o no. Porque si me hubiera salido más de los 1.2, entonces no puedo tener esta profundidad enorme a comparación de la total de mi tanque. Así que esas cosas tengan bastante cuidado. A veces nosotros por apurados calculamos por calcular resultado y ya. Entonces fíjense, razonen un poquito su respuesta. Bien, ahora vamos a ver el vórtice forzado, que en esta parte es cuando ¿qué? Cuando nosotros tenemos un cuerpo de fluido que está contenido en un recipiente que el recipiente esté rotando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener con el fluido? Es como cuando nosotros nos ponemos en nuestra tacita de té o de café, batimos con la cucharita, entonces el fluido tiene una velocidad angular, ¿verdad? Entonces, de eso se trata este vórtice, de esa figura que se forma, que es más o menos así, como los tornados, a la hora que se está generando ese movimiento, entonces a eso se le llama vórtice. Bien, entonces cuando tenemos un fluido dentro de este recipiente y el fluido está rotando a una velocidad uniforme, puede estar, como les había dicho antes, en equilibrio, sí, cuando tenga una velocidad constante. Ahora, puede estar en movimiento o el recipiente, no sé si han visto esas máquinas rotadoras. Ayer estaba viendo algunos ejemplos de esto, pero quería mostrarles un video, pero me di cuenta que el doctor ya tiene incluido acá un video, así que se los voy a mostrar. Entonces, hay unas máquinas que es lo que hacen, el recipiente está acá y todo gira. Entonces, todo gira y por lo tanto el fluido también. Pero si este equipo o esta máquina que estamos utilizando para realizar este experimento tiene una velocidad uniforme, el fluido está en equilibrio también, está en equilibrio relativo, ¿ya? Era lo que habíamos visto. Bien, entonces acá nos los está repitiendo, eventualmente va a alcanzar un equilibrio relativo y va a rotar con la misma velocidad angular que la del recipiente, es decir, va a tener la misma velocidad. Entonces, a esto se le llama vórtice forzado, ¿ok? Más adelantecito les voy a mostrar el video para que lo vean. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? No es difícil, simplemente tenemos que calcular velocidades con ángulos que ya vamos a tener.
y con radios que de acuerdo al diámetro de nuestro recipiente podemos obtener. La aceleración de las partículas de un fluido tienen este radio, fíjense, debido a la rotación. Entonces, esta velocidad y este radio van a ser perpendiculares a este eje de rotación, que es este de acá, la línea del centro. Entonces, si nosotros tomamos la dirección del radio en sentido positivo, es hacia afuera de este eje. Entonces, va de este modo, ¿ok? ¿Vamos a tener este ángulo? Sí. ¿Por qué? Porque el fluido no, a la hora de rotar, no se lleva por delante las paredes del recipiente, ¿verdad? Tiene una cierta distancia. Entonces, de esa ecuación vamos a tener que, ¿qué? De la ecuación 1 que ya vimos anteriormente, vamos a tener que esa diferencia de presión respecto a ese radio va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la densidad por la aceleración en X, en este caso, que va a ser lo mismo que ¿qué? Ya no vamos a decir para este vórtice que tenemos una aceleración horizontal en X. ¿Por qué? Porque el fluido está haciendo este movimiento. Es como cuando la Tierra gira. Entonces, hace ese mismo movimiento. Por lo tanto, ya no es una aceleración horizontal en X, sino es una aceleración angular o velocidad angular. Y por eso tenemos acá ya no AX, sino W, que es la aceleración angular para este tipo de problemas donde tenemos el vórtice. Entonces, por el radio. ¿Ok? Entonces, de ese modo, vamos a tener que en cualquier punto de la superficie libre, la inclinación de este ángulo está dada por la ecuación 4, que se acuerdan que ya la habíamos visto también para el anterior caso del esquema con aceleración y veíamos si el fluido se derramaba o no, etc. Entonces, de esa ecuación que hemos utilizado anteriormente, la vamos a reemplazar por esta. Ya dijimos que no vamos a tener aceleración en X, sin embargo, vamos a tener esa aceleración angular, ¿ok? La reemplazamos, ya no necesitamos en X, necesitamos angular al cuadrado siempre por el radio. Sobre la gravedad, entonces, ese es para el diferencial de Z, de acuerdo al radio que nosotros tengamos en nuestro ejercicio, que nos vayan a dar un radio X, puede ser cualquiera. Entonces, la inclinación de la superficie libre, ¿de acuerdo a qué varía en este caso? Antes era de acuerdo al eje X, pero en este caso todo es en función al radio, ¿ok? Todo es en función al radio. Bien. Si el recipiente está cerrado, ¿qué es lo que va a pasar? El fluido no va a tener una superficie libre y el esquema de la parábola o del vórtice va a ser ¿qué? Va a ser imaginario, pero si nosotros lo aceleramos, por ejemplo, como les decía, con la ayuda de una cuchara para efectos del ejemplo, entonces podemos ver que existe una variación de carga de presiones de acuerdo a este radio. Entonces, por eso todo es en función al radio. Ahorita les voy a mostrar el video que no tiene sonido y por eso se los voy a mostrar por acá. Para que vean. ¿Me avisan si es que lo están viendo? Sí, se ve, ingeniera. Ya, fíjense ahí. A ver, lo voy a poner de nuevo porque este es bien cortingo. Ya, fíjense, era lo que les decía. Con la ayuda de la cuchara podemos observar que se forma este vórtice y mantiene su forma hasta el final, hasta que el fluido cae completamente. Si no me equivoco, esta es una botella que está abierta arriba. Entonces, ahí está. Esa es la forma del vórtice. También podemos observar vórtices enormes cuando tenemos este tipo de tornados.
Entonces, fíjense, es la misma forma, solamente que ya no es precisamente con un fluido. Aunque al aire y a la atmósfera, lo que se encuentra en la atmósfera, al vapor de agua, también se considera un fluido, ¿verdad? Al aire, porque habíamos visto anteriormente que tenemos densidades manométricas y cuando tenemos el valor numérico, entonces es considerado un fluido, no siempre despreciable. Bien, entonces ahí pudieron observar un poquito acerca de el vórtice. Ok. La otra clase vamos a continuar viendo un pequeño ejemplo del vórtice y ahí acaba el tema. Ya no los quiero cansar porque ya avanzamos bastante hoy. Ya está bien, ingeniera. Ya. Ay, me cansé de hablar.